Apenas unos meses antes de su muerte, una mujer de 91 años descubrió que el hijo que había criado toda su vida no era suyo. El descubrimiento accidental lo hizo su nieta, que encontró a los parientes de su padre en Internet tras una prueba genética de ascendencia. El mundo no es ajeno a la idea de bebés cambiados al nacer, por lo creativas que pueden llegar a ser las series y películas de Hollywood. En la vida real, sin embargo, solamente han sido demostrados muy pocos casos. Cuando Shirley Perkins se llevó a su bebé de un hospital de Warsaw, Nueva York, Estados Unidos, nunca supo lo que había ocurrido antes de irse a casa con su recién nacido. Ella crió al que siempre pensó era su hijo biológico en un ambiente lleno de amor y le dio los mejores cuidados posibles. Años más tarde, cuando su hijo, llamado Andy Perkins, ya estaba en la escuela secundaria, empezó a rebelarse. Le diagnosticaron un TDA grave y, por aquel entonces, se sentía frustrado. Mientras él tenía los ojos azules y el cabello claro, sus padres y hermanos eran todos más morenos que él y mucho más altos. Andy empezó a pensar que era adoptado. Sin embargo, Shirley y su esposo Jim le aseguraron que no lo era. Al final se encogieron de hombros ante sus dudas, y asumieron que se trataba de la típica rebeldía adolescente. A pesar de todo, Andy tuvo una buena infancia. Sus padres le querían y siempre le apoyaron. Nunca dejaron de ser amables, cariñosos y, en general, unos padres estupendos. Los padres de Andy se esforzaron por hacerle ver que todo por lo que estaba pasando no era más que el típico comportamiento adolescente. Años más tarde, Andy se vio obligado a revisar el tema de su rebeldía adolescente después de que su hija, Candy Perkins Summer, empezara a indagar en su historia familiar. Gracias a las pruebas de ADN, descubrió accidentalmente que su padre no estaba emparentado con ninguno de los miembros de la familia Perkins. En cambio, sí lo estaba con personas de apellido Robinson. Los miembros de su familia biológica estaban dispersos por Warsaw y Rochester, Nueva York, Carolina del Sur y Tennessee. Candy quedó desconcertada, y su padre también. De hecho, tardó 3 semanas en pedirle a su hija que se pusiera en contacto con su familia biológica. Mientras intentaba pensar en lo que podría haber pasado, Andy estaba seguro al 100% de que no era adoptado. No podía imaginarse que sus padres se hubieran apartado alguna vez de sus votos matrimoniales, ya que eran personas excesivamente religiosas y fieles. Años después del descubrimiento, Candy encontró un artículo de periódico en el que se anunciaba el nacimiento de su padre, que parecía resolver el desconcertante misterio. Debajo de su nombre había información sobre un niño llamado Philip, nacido de Harold y Pauline M. Selwyn Robinson. El niño llamado Philip había nacido un día antes que Andy en el mismo hospital de Warsaw. Con esa información, Candy llegó a la conclusión de que su padre probablemente había sido cambiado al nacer en el hospital. Todo cobró sentido para Andy, que por fin consiguió el cierre que necesitaba tras haberse sentido aislado durante su adolescencia. Después de vivir con dudas la mayor parte de su vida, se sintió validado por primera vez. Tardó un tiempo en asimilar lo que estaba descubriendo, hasta que vio una foto de su madre biológica cuando era niña. Compartían el mismo perfil y color de pelo, lo que hizo que se convenciera de que el cambio había ocurrido en realidad. Andy nunca llegó a conocer a sus padres biológicos porque Pauline murió en 2015, y su esposo Harold falleció al año siguiente. Esto inició un proceso de duelo para él, no solo por no haberlos conocido nunca, sino también por sus muertes. Andy tuvo la suerte de conocer a sus hermanos biológicos, Brian, Sally, Lisa y Doug. Instantáneamente, se hicieron cercanos y comenzaron a llamarse casi todos los días a partir de ese momento. Todo esto ocurrió sin que Shirley lo supiera hasta que Andy y su hija decidieron contárselo en 2021. Su tranquila reacción sorprendió a padre e hija cuando todo lo que dijo fue: unos meses después de la revelación y a un mes de cumplir 92 años, Shirley murió. Por desgracia, nunca llegó a conocer a Philip,
su hijo biológico, quien murió de linfoma no Hodgkin un par de semanas después de cumplir 6 años. Para Andy, descubrir a su familia biológica significó tener 2 familias llenas de amor. Y añadió, ahora lleva el apellido Robinson Perkins y celebra 2 cumpleaños, el 12 de septiembre, su verdadera fecha de nacimiento, y el 13 de septiembre, su fecha de nacimiento legal. En última instancia, agradece a Dios que haya sido bueno con él toda su vida. En cuanto a Shirley, le reconfortó saber que pudieron criar a Andy de la mejor manera posible, sin dudas ni vacilaciones. Al final, pudo descansar en paz sabiendo que no quedaban preguntas sin respuesta. Gracias por llegar al final del video. Si te gustó, te invito a que te suscribas, compartas y comentes. También a que actives la campanita de notificaciones para que YouTube te informe cada vez que suba un nuevo video.